¿Sabías que más de 600 millones de personas escuchan heavy metal en todo el mundo, pero casi nadie habla de las voces queer que se esconden en él? Desde el secreto desamor del dios del metal hasta el rugido intrépido de leyendas underground. Aquí tienes 20 casos de gays que no han salido del armario en la historia del heavy metal que te sorprenderán. First, Rob Halford. Rob Halford fue el cantante principal de Judas Priest, una banda de heavy metal que comenzó en la década de 1970. Durante muchos años, Rob ocultó algo importante. Era gay, pero casi nadie lo sabía. Esperó hasta 1998 para decirlo en voz alta. Esos son más de 20 años ocultándolo. Rob vestía de cuero negro, cadenas de metal y gafas oscuras en el escenario. Parecía duro y fuerte, y sus fans se lo creían. Pero detrás de todo eso, se sentía asustado. Le preocupaba que la gente dejara de quererlo si descubrían la verdad. El heavy metal no era un lugar seguro para alguien diferente. Veía cómo los miembros de otras bandas vestían pantalones brillantes y maquillaje, pero nunca les hacían preguntas. Rob se sentía atrapado. En los conciertos, los fans lo vitoreaban, pero él no sentía que pudiera vitorearse a sí mismo. Cuando finalmente salió del armario, la gente se quedó impactada. No podían creer que el dios del metal hubiera ocultado esa parte de sí mismo durante tanto tiempo. Su voz seguía siendo la misma, su música seguía siendo la misma, pero ahora ya no tenía que esconderse. Aunque mucha gente aplaudió su honestidad, otros se quedaron callados. Algunos fans se marcharon, otros fingieron que nunca había sucedido, pero Rob se mantuvo fuerte y siguió cantando. Su verdad no cambió el poder de sus canciones, solo las hizo más reales. Second, Brian Molko. Brian Molko canta en una banda llamada Placebo. Hace música con sonidos pesados, voces profundas y letras oscuras. No lo llaman metal, pero se parece. Molko tiene un aspecto diferente. Lleva maquillaje, pantalones ajustados y ropa brillante. Su voz es aguda y suave. La gente decía que parecía una mujer. Se burlaban de él, pero él no se detuvo. Dijo que le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eso hizo que la gente hablara aún más. Algunos fans le dieron la espalda, pero otros se acercaron más. Demostró que se puede ser extraño y fuerte al mismo tiempo. Se puede llevar pintalabios y seguir cantando en voz alta. Molko no pidió perdón. Subió al escenario con los ojos pintados y miró fijamente al público. Su música hablaba del dolor, el amor, el miedo y el no encajar. Creó un espacio para las personas que no pertenecían a ningún sitio. Algunos fans aún no saben dónde encajarlo, pero él se quedó. Cantó más alto. No pidió respeto. Se lo ganó. Contaba historias sobre hogares rotos y sobre sentirse perdido. No escribía canciones para que la gente bailara. Escribía canciones para ayudar a la gente a sobrevivir. Una sola frase podía quedarse en la cabeza de alguien durante días. No le importaba que la gente pusiera los ojos en blanco. Parecía una estrella y cantaba como si se estuviera desmoronando. Eso es lo que lo hacía peligroso. Eso es lo que lo hacía real. En un mundo que quería que se callara, él subió el volumen. Tredje Mina Caputo. Mina Caputo era la cantante principal de la ruidosa banda de metal Life of Agony. Cuando se llamaba Keith Caputo, ya era famosa. Los fans conocían su voz profunda y áspera y sus enérgicos movimientos sobre el escenario. Pero había algo que no decía. Ocultaba su verdadero yo. En 2011, conmocionó al mundo del metal al revelar que era mujer. La mayoría de la gente no tenía ni idea. Veían su aspecto duro, su música ruidosa, y nunca pensaron que escondía una verdad tan grande en su interior. La noticia no fue bien recibida. Algunos fans se quedaron callados, otros se marcharon, otros escucharon e intentaron comprender. Ella había estado ocultándolo durante años. Mina dijo que siempre se había sentido así, incluso cuando era joven. Simplemente no sabía cómo vivir siendo ella misma. La vida en el centro de atención lo hacía más difícil. El mundo del heavy metal está lleno de gente que intenta parecer dura. Los sentimientos quedan enterrados. Ella también llevaba esa armadura. Pero detrás de esa coraza dura, estaba sufriendo. Cuando salió del armario, no fue de forma suave. No pidió amabilidad. Simplemente dijo la verdad. Eso requirió mucha fuerza. Su cambio fue más que un nombre o una ropa. Fue el tipo de cambio que hace que la gente vuelva a mirar. Los fans que antes solo veían a una cantante de metal tuvieron que enfrentarse a la verdad. Esta persona no era quien creían. Y quizá otros entre el público también se escondían. Mina no pidió compasión. Pidió que la vieran. E hizo que el mundo del heavy metal se mirara a sí mismo. Fur. Paul Masvidal. Paul Masvidal es conocido por su trabajo como guitarrista en la banda Cynic. Su música tenía profundidad, color y sentimiento. Llegaba a la gente a la que le gustaban las canciones inteligentes y pesadas, pero Paul guardaba un secreto. Durante años no se lo contó a nadie. Sonreía a las cámaras y se subía al escenario, pero una parte de él permanecía oculta. Tenía miedo de lo que pudiera decir la gente.
Le preocupaba que no escucharan su música de la misma manera. A principios de los 90 tocó con Death, dando forma al sonido del death metal técnico. Estudió jazz y música clásica y mezcló ambos estilos en el sonido progresivo de Cynic. Fuera del escenario, escribía diarios llenos de letras y pensamientos que no compartía con nadie. Su mundo era ruidoso, pero su verdad permanecía en silencio. En 2014, Paul compartió su verdad. Dijo que era gay. No lo gritó. No intentó montar un gran espectáculo. Simplemente lo dijo. Y para el metal, eso fue algo grande. Durante años, el mundo de la música había rechazado estas historias. Pero ahora, el silencio se rompió. Dijo que estaba cansado de dividirse en dos. Una versión para el público y otra en privado. La reacción de los fans fue mixta, pero muchos lo apoyaron. Músicos de otras bandas se pusieron en contacto con él discretamente para darle las gracias. Los que lo conocían dijeron que tenía sentido. Su música siempre había sido personal. Paul había pasado años tocando en conciertos, componiendo canciones y de gira. Ahora, la gente lo veía tal y como era. No solo como guitarrista, sino como persona. Algunos se sorprendieron, otros apartaron la mirada. Pero Paul se mantuvo firme. No pidió elogios, solo quería dejar de esconderse. No quería que lo conocieran por sus secretos, quería que lo conocieran por la verdad. Más tarde, comenzó proyectos en solitario que se inclinaban hacia los sonidos ambientales y espirituales. Sus letras se volvieron más abiertas, más reflexivas. Hablaba de energía, amor e identidad a través de la música. Cada acorde se convirtió en parte de la historia que finalmente estaba contando. Paul siempre había puesto sentimiento en sus canciones. Ahora, ese mismo sentimiento se transmitía a través de sus palabras. Decía que su música provenía de todo su ser, no solo de la parte que la gente esperaba. Este momento fue una llamada de atención, no solo para los fans, también para otros músicos, los que aún guardaban secretos, los que aún tenían miedo. Los últimos discos de Cynic trataban sobre la pérdida, el espíritu y la transformación. Paul decía que escribir era como curarse. Cada álbum le ayudaba a afrontar el siguiente capítulo. Hizo menos giras, pero cuando las hacía, hablaba con una confianza tranquila. El miedo seguía ahí, pero ya no se escondía. 5. Sean Reinert. Sean Reinert tocaba la batería en Cynic. Su sonido era fuerte, preciso y lleno de habilidad. Detrás de la batería, parecía seguro de sí mismo. Pero, entre bastidores, luchaba. Sean era gay, y lo ocultó durante la mayor parte de su vida. Al crecer, sentía que tenía que fingir. Temía que ser sincero significara estar solo. Empezó a tocar la batería cuando era adolescente en Florida. Su velocidad y precisión le hicieron destacar en la escena del death metal. Ayudó a dar forma al sonido de álbumes que definieron el género, como Human, de Death. Pero a pesar de todo ello, nunca habló de quién era realmente. Sean tocaba en un mundo musical que no aceptaba la diferencia. Las canciones eran ruidosas, pero el silencio sobre la verdad era aún más ruidoso. Sean decía que se sentía como si estuviera actuando, llevando una máscara. No sabía si la gente lo aceptaría si lo supiera. Recorrió el mundo, pero a menudo se sentía desconectado de las personas que lo rodeaban. En las entrevistas, evitaba las preguntas sobre su vida. Sentía presión no solo por su rendimiento musical, sino también por su comportamiento social. El miedo lo seguía de un lugar a otro. En 2014, Sean compartió su historia junto con Paul. Dijo que ya no quería seguir fingiendo. Dijo que quería vivir sin miedo. No fue fácil. La gente hablaba. Algunos lo juzgaban. Pero Sean se sentía más ligero. Por primera vez, no se escondía. Dijo que lo más difícil fue desaprender la vergüenza. Los fans le enviaron mensajes diciendo que por fin se sentían vistos. Dijo que una conversación con un músico más joven hizo que todo valiera la pena. Nunca se trató de los titulares, se trataba de la honestidad. Sean quería que otros sintieran la misma libertad. No quería que la próxima generación creciera con miedo. Esperaba que sus palabras ayudaran. No tuvo la oportunidad de ver el cambio completo. Sean falleció en 2020 por problemas de salud. Su pérdida se sintió profundamente. Pero lo que dio antes de irse fue importante. No solo hizo música, abrió puertas. En silencio, con valentía, por completo. Tras su muerte, llegaron homenajes de todo el mundo del metal. Los artistas elogiaron su forma de tocar y su valentía. Cynic lanzó una pieza tributo llamada Integral en su memoria. Su batería y su voz resonaron mucho tiempo después de su muerte. 6. Roddy Bottum. Roddy Bottum tocaba el teclado en Faith No More. Esa banda era extraña, en el buen sentido. Mezclaban sonidos fuertes, sonidos suaves e ideas raras. Roddy no se ponía delante como el cantante, pero ayudaba a dar forma al sonido. A principios de los 90, Roddy hizo algo grande. Dijo que era gay. En aquella época, muy poca gente en el mundo del rock lo decía. La gente no hablaba de eso.
A los fans les gustaba pensar que las estrellas del rock eran hombres salvajes y fuertes a los que solo les importaban las chicas, las fiestas y el ruido. Roddy no encajaba en ese estereotipo. Le gustaban los momentos tranquilos y apacibles. Vestía de forma sencilla. No quería mentir. Cuando salió del armario, la noticia no llegó a la primera plana, pero hizo pensar a otras personas. Siguió en la banda y siguió tocando. Su música no cambió, pero sí la forma en que la gente lo veía. Algunos se alegraron de que fuera sincero, otros no dijeron nada. Algunas personas dejaron de ser fans, pero Roddy no se detuvo. Dejó claro que ser gay no cambiaba su forma de tocar, no le hacía más débil. Si acaso, le hacía más fuerte. Tuvo que luchar para que le escucharan en un lugar que no quería escuchar, pero siguió adelante. En silencio, ayudó a otros a saber que no estaban solos. Otep Shamaya. Otep Shamaya lleva mucho tiempo causando revuelo en el heavy metal. Es la líder de la banda Otep y es abiertamente lesbiana. Su música es ruidosa, llena de gritos y sentimientos fuertes. Canta sobre la justicia y la defensa de uno mismo. Quiere que la gente deje de odiar y se vea como iguales. Su mensaje es importante y nunca lo oculta. Pero no todo el mundo está de acuerdo con ella. Algunos fans piensan que utiliza su historia personal solo para llamar la atención. Dicen que su música suena más a gritos que a sentimientos reales. Sus letras están llenas de ira y algunas personas se sienten rechazadas por ello. Otros dicen que repite las mismas ideas una y otra vez, como si intentara ganar una pelea en lugar de provocar un cambio. Las personas de su entorno dicen que cree en lo que dice, pero en el mundo del metal, ser ruidoso no siempre es sinónimo de ser auténtico. Sus conciertos están llenos de fuego y protesta, pero detrás de todo el humo, muchos se preguntan qué hay realmente. Habla de violencia, de dolor, de lucha. Sus canciones golpean fuerte y sus fans responden con dureza a cualquiera que la cuestione. Pero a veces, el mensaje se pierde en la tormenta. El metal es potencia en estado puro, pero la potencia de Otep parece calculada, como si cada grito tuviera un objetivo y cada frase estuviera pensada para impactar. Su música se utiliza en marchas y mítines, pero cuando la música se apaga, la gente sigue discutiendo. ¿Lucha Otep por el cambio o por seguir siendo el centro de atención? Sus fans dicen que ambas cosas. Sus detractores dicen que ninguna. Se encuentra en la frontera entre el arte y la ira, y no va a dar un paso atrás. Marcy Free. Marcy Free era conocida anteriormente con otro nombre, Mark Free. En la década de 1980, era la voz de bandas como King Cobra y Signal. Su rostro aparecía en carteles. Su voz sonaba por los altavoces. Los fans la aclamaban. Pero algo en su interior no encajaba. Estaba viviendo la vida de otra persona. Sonreía para las fotos, pero no se sentía feliz. Estaba atrapada en un papel que el mundo le había impuesto. A principios de la década de 1990, Marcy dio un paso al frente. Contó la verdad. Dijo que no era Mark. Era Marcy. Era una mujer. En aquella época, eso no era algo de lo que se hablara en el mundo del metal. El mundo que la rodeaba no estaba preparado para oírlo. La gente del mundo de la música le dio la espalda. Algunos fans dejaron de escucharla. Marcy había pasado años construyendo una carrera, pero ahora se le cerraban muchas puertas. Aún así, Marcy no se rindió. Se enfrentó a la vergüenza, a los rumores y al frío silencio de personas en las que antes confiaba. Pero siguió cantando. No intentó escandalizar a la gente. Simplemente vivió siendo ella misma. Ayudó a otros mostrando que la verdad es más fuerte que el miedo. Su voz seguía resonando, aunque el público fuera más reducido. No se escondió. No huyó. Se quedó. Puede que la gente olvide lo difícil que fue entonces. El mundo de la música adoraba las historias de rebelión, pero no tenía sitio para alguien como Marcy. Su historia no aparecía en las revistas. Su nombre desapareció de las listas de éxitos. Pero en la tranquilidad, se convirtió en algo que el metal suele olvidar. Real. No siguió el guión. Se abrió su propio camino, paso a paso. 9. Doug Pinnick. Doug Pinnick era el cantante y bajista de la banda King's X. Su banda tenía muchos fans cristianos. Cantaban sobre el amor, el dolor y la esperanza. La gente consideraba a Doug un hombre de fe. Hablaba de cosas profundas en sus canciones. En 1998, Doug reveló al mundo que era gay. No fue fácil. Sabía que muchos fans le darían la espalda. Y así fue. Algunos fans le insultaron. Otros dijeron que no podía creer en Dios y ser gay al mismo tiempo. Doug sintió ese dolor. Durante años había creído lo mismo. Le habían enseñado que tenía que elegir. Así que se quedó callado. Tocaba música y esperaba que las preguntas desaparecieran. Pero no fue así. Ocultarse empezó a doler más que la verdad. Así que dijo la verdad. Algunas emisoras de radio dejaron de poner las canciones del grupo. Algunas iglesias dijeron cosas malas. Pero Doug siguió adelante. Dijo que tenía que ser auténtico. Quería dejar de vivir con miedo. No cambió su voz ni sus canciones. Simplemente dejó de esconderse.
Demostró a la gente que la fe y la verdad podían coexistir, incluso cuando el mundo decía que no. Doug se subió al escenario y cantó las mismas canciones, pero ahora las cantaba sin mentiras. Eso hizo que el sonido fuera aún más fuerte. Gahal era la voz potente de la banda de black metal Gorgoroth. Llevaba la cara pintada de negro, vestía de negro y parecía salido de una pesadilla. Su música gritaba sobre el dolor y el fuego. La gente lo veía aterrador y enfadado. Eso es por lo que se conoce al black metal. En 2008, Gahal dijo algo que nadie en su mundo musical había dicho antes. Le dijo a la gente que era gay. Los fans se quedaron impactados. No porque ser gay sea malo, sino porque nunca lo esperaban de alguien con su aspecto. Gahal nunca sonreía en el escenario. Apenas hablaba en las entrevistas. La gente pensaba que era peligroso, pero en el fondo solo estaba cansado de esconderse. Durante años guardó silencio. Pensaba que nadie necesitaba saberlo, pero el secretismo empezó a pesarle. Cuando finalmente dijo la verdad, algunos fans se enfadaron. Otros se sintieron confundidos. No sabían si aún podían seguir disfrutando de su música. A Gahal no le importaba. No hizo caso de sus opiniones. Dijo que seguiría haciendo su trabajo y que su vida privada no tenía nada que ver con sus canciones. No intentó ser un héroe. Solo quería vivir sin mentiras. Incluso en uno de los rincones más ruidosos y oscuros del metal, su verdad abrió una grieta en el muro. Lucas Silveira. Lucas Silveira también tenía algo importante que decir. Era el cantante de The Clicks, una banda que mezclaba rock y metal. La gente escuchaba su voz y sentía su poder, pero la mayoría no sabía que también llevaba consigo una verdad. Lucas es un hombre transgénero. Eso significa que no nació hombre, pero siempre supo que era un hombre. En un mundo donde el pelo largo, las guitarras ruidosas y las miradas duras dominan el escenario, Lucas destacaba. No encajaba en la vieja imagen de un cantante de rock, pero eso no lo detuvo. Dio un paso adelante. No se escondió. Lo dijo claramente. Ser abierto no fue fácil. Algunas personas se rieron. Algunas fueron crueles. Algunas dijeron que nunca podría ser un verdadero líder de una banda de metal. Pero Lucas sabía que no era así. Siguió apareciendo. Cantaba alto. Creó un espacio donde antes no lo había. Antes de su cambio, Lucas vio lo difícil que era para personas como él encontrar un lugar. Después de su cambio, lo supo aún mejor. Utilizó su música y sus palabras para hacer pensar a los demás. Hablaba de ser visto, de ser real y de ser tratado con justicia. No todo el mundo le escuchaba, pero los que lo hicieron, vieron algo nuevo. 12th Steve Brooks. Steve Brooks es el líder de Torche, una banda de heavy metal con un sonido potente. Steve toca la guitarra y canta. Su voz atraviesa densas capas de ruido. Pero, a diferencia de otros, Steve nunca se escondió. Desde el principio fue abierto sobre su homosexualidad. Eso solo ya lo hacía destacar. En la música heavy, a menudo se habla de ser diferente, pero no siempre se vive así. Steve no esperó a que el mundo cambiara. Entró siendo él mismo. No se adelantó con su historia. Dejó que la música hablara por sí misma. Pero tampoco mintió nunca. Los fans acudían por las canciones. Steve les daba más. Actuó en todo el mundo. Se subió al escenario bajo las luces brillantes y lo dio todo. Y cada vez recordaba a la gente que la verdad puede ser ruidosa. No pedía a la gente que aplaudiera por ser quien era. Solo les pedía que escucharan. Steve se enfrentó a reacciones negativas en ocasiones. No a todo el mundo le gustaba la idea de un hombre gay en una banda ruidosa y heavy. Pero él no se echó atrás. Su voz siguió siendo fuerte. Su guitarra siguió sonando. Se mantuvo erguido, una y otra vez. Martin Sorrondegui. Martin Sorrondegui venía de un rincón diferente de la música, pero seguía rockeando con la misma fuerza. Cantaba en Los Crudos y Limp Wrist. Estas bandas tocaban música hardcore, cercana al metal, rápida y feroz. Martin no intentó encajar. Era gay, latino y orgulloso. Y no ocultaba nada de ello. En un ambiente lleno de ira y ruido, aportó algo nuevo. Hablar con sinceridad sobre la identidad, sobre estar orgulloso de quién eres, incluso cuando el mundo intenta hacerte sentir pequeño. Martin creció sabiendo lo que se sentía al ser excluido. El mundo de la música no quería hacerle un hueco a alguien como él, pero él no esperó a que le dieran permiso. Simplemente apareció. Sus bandas eran ruidosas. Su voz era más ruidosa aún. Y su mensaje era el más ruidoso de todos. No le importaba si la gente estaba preparada para escucharlo. Les obligaba a escuchar de todos modos. No solo cantaba sobre sí mismo, también cantaba para los demás. Para los niños queer, los niños latinos, cualquiera que se sintiera marginado. Sus palabras les dieron un lugar. No pidió que cambiara el panorama. Les dijo que tenía que cambiar. Y poco a poco, así fue. Martin no necesitaba gritar para que le escucharan, pero gritó con todas sus fuerzas. Llevó el fuego al escenario y lo utilizó para iluminar el camino a los demás.
En un lugar donde el silencio era habitual, Martin hizo ruido. Y ese ruido aún resuena hoy en día. 14. Jamie Stewart. Jamie Stewart fundó la banda Siu Siu. Su música suena extraña, aguda y muy triste. Algunas de las canciones tienen sonidos metaleros, pero la banda no es totalmente metal. Stewart es queer. Comparte muchos sentimientos en su música. Canta sobre el dolor, el desamor, el miedo y la soledad. Su voz es suave, luego fuerte y luego aguda de nuevo. No intenta sonar fuerte. A veces suena roto. Eso hizo que la gente lo escuchara. Algunos fans de la música heavy no sabían qué pensar. Querían guitarras potentes y baterías ruidosas. Stewart les dio lágrimas y gritos. La gente decía que era demasiado, pero otros pensaban que era real. La música de Stewart hacía sentir a la gente. No vestía ropa metalera ni gritaba sobre la guerra. Gritaba sobre el dolor. Eso impactaba de una manera diferente. Abrió la puerta a otros artistas que tenían miedo de mostrarse sensibles. Stewart no se escondía. Se subía al escenario y decía lo que otros no se atrevían a decir, y el público le escuchaba. En las entrevistas, hablaba de haber crecido con miedo y sintiéndose extraño. No sabía dónde encajaba. Sus canciones parecían esos viejos recuerdos convertidos en ruido. Utilizaba sonidos extraños, campanas, guitarras rotas, pitidos fuertes, para mostrar cómo se sentía el mundo dentro de su cabeza. Incluso cuando la gente no lo entendía, escuchaba. No necesitaba fuego ni ropa llamativa. Necesitaba la verdad. Y la verdad es más fuerte que cualquier otra cosa. 15. Melissa Moore. Melissa Moore formó parte de Absu, una banda de black metal oscuro conocida por sus ritmos rápidos y sus sonidos aterradores. Tocaba la guitarra y vivió en ese mundo salvaje durante años. Luego, en 2018, le dijo al mundo que era una mujer transgénero. Casi inmediatamente después, salió de la banda. El líder de la banda dijo que no tenía nada que ver con su cambio, pero la gente no le creyó. El momento fue demasiado brusco, demasiado rápido. Un día estaba dentro y al siguiente fuera. Y así, sin más, su mundo se puso patas arriba. Hay quien dice que la banda la utilizó mientras las cosas iban bien, y luego la echó cuando mostró su verdadera identidad. Otros se preguntan si no podría haberlo dicho antes, pero muchos coinciden en que el mundo del metal se volvió frío rápidamente. Ella siguió tocando, pero la luz de los focos ya no la seguía. No la invitaban a los grandes escenarios. No aparecía en los carteles. Sus fans le siguieron siendo fieles, pero su voz ya no resonaba en los recintos metaleros. Su historia demuestra lo rápido que cambian las cosas cuando alguien rompe las reglas tácitas. El metal dice que se trata de libertad, de ser uno mismo. Pero cuando Melissa hizo precisamente eso, le cerraron la puerta en las narices. Su antigua banda siguió adelante sin ella. Tuvo que empezar de cero. Aún así, no se rindió. Su música sigue hablando de lo difícil que es, sobre no encajar, sobre ser expulsada. Sus canciones están llenas de miedo, fuerza y la sensación de ser abandonada. Su verdad le costó más que a la mayoría, pero siguió adelante, incluso cuando nadie aplaudía.